¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buen día. Saben, el viernes pasado, en la fiesta de la Virgen del Carmen, el Papa Francisco dio a conocer un decreto, un motu proprio, se dice en el lenguaje de la Iglesia, que está dando ya y dará mucho que hablar. Y voy a tratar en estos minutos de situar las cosas en su marco correspondiente para poder comprenderlas mejor, ¿no? Los mayores de entre ustedes recordarán que antes del Concilio Vaticano II la misa se celebraba siempre en latín. Hay muchos todavía monaguillos que lo recuerdan. El sacerdote empezaba introibo ad altare Dei, el monaguillo respondía ad Deum qui letifica juventutem meam, etc., ¿no? Bueno, entonces la celebración de la Santa Misa se hacía según la última edición del misal que había aprobado el Papa San Juan XXIII en 1962. Edición que reproducía la que estaba en vigor en la Iglesia desde 1570, conocido como Misal de San Pío V. Bien. Después del concilio, una vez que termina el concilio Vaticano II, comienza en la Iglesia una reforma de su liturgia, que también tocó al modo de celebrar la Santa Misa. Concretamente, se empezó a poder hacerlo en la lengua de cada país, por supuesto que manteniendo también el latín, recomendándolo además, y el rito de la misa asimismo cambió. No solamente celebrarla entonces a partir de entonces cara al pueblo, sino también introduciendo lecturas de la Sagrada Escritura que antes no se conocían, añadiendo plegarias eucarísticas nuevas, suprimiendo oraciones que antes decía el sacerdote en silencio, suprimiendo ritos, genuflexiones, besos al altar, a la patena. Es decir, el modo de celebrar la misa del Papa San Pío V nunca se abrogó, es decir, nunca se eliminó, porque era una belleza de la tradición de la Iglesia. Habría sido, como les diría, como destruir una catedral para edificar una iglesia más moderna, vamos a entendernos, ¿no? Bueno, en fin, yo fui ordenado sacerdote en 1973, o sea, 3 años después de que entrara en vigor el misal de San Pablo VI, en 1970, de manera que nunca celebré la misa con el modo anterior que tenía, ya digo, vigor en la iglesia desde hace muchos siglos. Ahora, en todo caso, lo que no se puede olvidar es que la celebración de la Santa Misa es lo esencial, lo más fundamental, lo esencial de la vida de la Iglesia. ¿Por qué? Porque es la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz y en ella se renueva nuestra redención, se realiza nuestra redención. Es esencial, es lo más sagrado que tenemos, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Allí está. Bien. Después de esa reforma de la liturgia, hubo momentos realmente muy dolorosos en la iglesia, como fue concretamente el cisma provocado por Monseñor Marcel Lefebvre, obispo francés, que nunca aceptó ni la reforma litúrgica ni la enseñanza del Concilio Vaticano II, en concreto de determinados documentos. Cuando es elegido el Papa San Juan Pablo II, toma en consideración que para los seguidores de Lefebvre, sacerdotes y laicos, y para muchos fieles que no pertenecían a su movimiento, pero que amaban la celebración de la misa según el misal de San Pío V, exhortó a los obispos
a utilizar ampliamente, generosamente, la facultad de celebrar la Santa Misa según ese modo, según el misal de San Pío V. Bien, cuando lo sucede el Papa Benedicto XVI, que ama la liturgia de la Iglesia y la ha estudiado como nadie, concretó todavía más las cosas. Dispuso, mediante un motu proprio también, un decreto, que se llama Summorum Pontificum, los sagrados pontíficos, los santos, los sumos pontífices, que es del año 2007, dispuso que podían convivir perfectamente en la Iglesia dos formas de celebrar la Santa Misa, que le llamó una forma ordinaria, con el misal de San Pío, del Papa San Pablo VI, y la forma extraordinaria con el misal de San Pío V, por su uso venerable y antiguo. Perfecto. Bien. Entonces llegamos al Papa Francisco. El viernes pasado él da a conocer un motu proprio que se llama Tradiciones Custodes, Custodios de la Tradición, por el cual dice textualmente: quedan abrogadas, eliminadas, abrogadas las normas, instrucciones, concesiones y costumbres anteriores que no se ajusten a las disposiciones del presente motu proprio. ¿Qué quiere decir? Lo más cercano es lo que había dispuesto el Papa Benedicto. Queda eliminado. ¿Por qué lo hace el Papa Francisco? Él dice: me entristece el uso instrumental del misal romano de 1962, aquel que les decía que había aprobado San Juan XXIII, que era el de siempre, de San Pío V, que se caracteriza cada vez más por un rechazo creciente no sólo de la reforma litúrgica, sino del Concilio Vaticano II, con la afirmación infundada e insostenible de que ha traicionado la tradición y la verdadera Iglesia. Bien, bueno, aterrizo las cosas acá, Uruguay. No conozco ningún sacerdote que celebre la misa según el misal de San Pío V. No conozco ninguno. En otros países, en cambio, Francia, Argentina, Brasil, Estados Unidos, etc., es diferente. Y la medida del Papa Francisco va a provocar mucha polvareda, mucha polvareda. Entendámonos, quisiera recomendarles ojo con los titulares de los diarios. Los diarios te están diciendo: el Papa suprime la misa en latín. No, el Papa no puede suprimir la misa, no ha suprimido la misa en latín. Lo que ha hecho es eliminar las disposiciones que permitían celebrar la misa con el misal de San Pío V, que era el de Juan XXIII, como ya acabo de decir. Lo que ha hecho el Papa, es decir, yo les mando el texto todo del motu propio del Papa Francisco y la carta que dirige a los obispos, en la cual explica por qué ha tomado esta medida. Si lo leen, este texto que todo el que les envió, van a entender mejor la motivación del Papa Francisco para tomar la medida que tomó, que, les digo, también lo único que voy a decir es que es obvio que llama la atención por su contenido y por el tono con el que dispone lo que dispone, las medidas que toma tajantes. En este punto, es decir, a partir de ahora, la única ley de la oración de la Iglesia romana es lo que está contenido en el misal de Pablo VI. Entonces, todo lo demás, llama la atención porque es como decir, bueno, pretender abolir. Yo pensaba,
ayer celebramos, cambiando las cosas, ¿no? Yo pensaba, ayer celebramos en la iglesia, en Uruguay, el 18 de julio, jura de la Constitución. Bueno, fue en 1830. A nadie se le ocurrirá decir, bueno, a partir de ahora eso ya no corre y entonces vamos a celebrar otro día o vamos a celebrar otra cosa. No sé, llama la atención todo esto. Pero, entendámonos, ustedes léanlo, tienen criterio, creo que tienen, estoy seguro que tienen criterio suficiente para hacerse la propia idea, el propio juicio, ¿no? sobre todo este tema, ¿no? Bueno, siempre les he pedido que recen por el Papa Francisco. Reitero, recen por el Papa Francisco. Y estoy seguro que a él no le va a disgustar si les digo también que recen por el que le sucederá al Papa Francisco. Porque realmente vamos a prepararle ya un buen pontificado, será cuando Dios quiera, porque es obvio que se va a encontrar con serias dificultades para mantener la unidad de la Iglesia. ¿No les parece? Bueno, serenamente, y yo no estoy haciendo propaganda a favor de no se sabe quién, y diciendo qué mal que estuvo el Papa Francisco, les estoy presentando un documento que ya está recibiendo mucha publicidad, a favor, en contra, y aquí no se trata de decir, bueno, son tradicionalistas, son progresistas, son conservadores, son... No, estamos hablando de algo que es mucho más profundo y que está en otro nivel. Los dejo por hoy. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.